Geeks, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a seguir analizando más sobre esta nueva línea Cure Perfect de Mercadona y en este vídeo vamos a conocer en profundidad todo el listado de ingredientes, toda la información que nos dice en su etiquetado, las propiedades de sus activos y una valoración de la relación calidad-precio del serum capilar que tiene esta línea. Vamos a ver cómo y cuándo utilizarlo para sacarle el máximo partido y vamos justamente a ver estos activos que contiene para ver realmente qué puede hacer por nuestro cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, ya sabemos que Mercadona ha lanzado esta nueva línea Cure Perfect apta para el método Curly y vamos a seguir analizando más productos de esta gama. Anteriormente he analizado el champú de esta misma gama, que os lo dejo por aquí, y en este vídeo quería justamente hablar sobre el serum. Y es que muchas personas me preguntáis sobre los serums capilares también, cómo utilizarlos para sacar el máximo partido y si también podemos utilizarlo en todo tipo de cabello. Así que vamos a verlo todo justamente cuando analicemos este producto y vamos a empezar viendo desde el principio su etiquetado para luego ir al listado de ingredientes y ver ingrediente a ingrediente qué activos contiene y qué propiedades tiene. Pues bien, lo que nos dice este serum es que es para cabello rizado, aunque realmente, como ya sabemos, los serums se pueden utilizar en mucho tipo de cabello. Lo importante es que tengamos en cuenta cómo utilizarlos según sea nuestro tipo de cabello. Y es que realmente contra más seco tengamos nuestro cabello, contra más rebelde, cuando tiende a encresparse, etc., el serum sí que puede ser un buen aliado para nuestro cabello. Es cierto que para cabellos que no tienen mucho volumen, cabello mucho más liso, cabello mucho más fino, también es interesante que aunque utilicemos el serum, lo utilicemos únicamente de medios a puntas o únicamente en las puntas para asegurarnos este sellado, esta hidratación de las puntas si tenemos las puntas algo más castigadas, pero no lo utilicemos en todo el largo de nuestro cabello, ya que sí que podremos sentirlo algo más apelmazado, etc. Los serums son ideales para utilizar en cabello rizado, evidentemente para proporcionarle toda la hidratación, para aportarle todo el brillo, etc. Pero también podemos utilizarlo en cabellos que tengan mucho volumen para intentar un poquito controlar este exceso de volumen, para poder ayudarnos así a darle algo de forma en estos cabellos ondulados, etc. Y también para aquellos cabellos que tienden a encresparse, para conseguir así regular un poquito este encrespamiento y que no se nos vea este frizz en nuestro cabello. Nos dice además que también es apto para el método Curly, esto lo veremos cuando veamos el listado de ingredientes, pero como ya sabemos, los productos que son aptos para el método Curly no contienen siliconas, no contienen parabenos, no contienen tampoco sulfatos, no contienen alcoholes, no contienen ceras, etc. Así que cuando veamos el listado de ingredientes veremos si realmente ninguno de estos que no debería contener un producto apto para el método Curly, si realmente lo contiene o no. Por último nos dice que este serum contiene aceite de coco, aceite de macadamia, aceite de argán y aceite de aguacate. Nos dice que la combinación de estos aceites nos van a ayudar justamente a proporcionar muchísima hidratación a nuestro cabello, también nos va a ajustar, justamente a ayudar a sellar nuestras puntas, a que nuestras puntas no se vean tan abiertas, y al hidratarlas y sellarlas veremos nuestro cabello mucho más controlado, etc. Y también nos dice que nos va a ayudar justamente con el encrespamiento. Y además de todo esto, como ya sabemos, los aceites nos van a ayudar a proporcionar todo el brillo natural de nuestro cabello. Veremos ahora, cuando veamos el listado de ingredientes, en qué lugar se encuentran estos aceites para ver si se encuentran en una alta cantidad, en una alta concentración en nuestra formulación. Antes de conocer el listado de ingredientes, vamos a hablar del modo de uso. Y es que los serums capilares fundamentalmente, y la gran mayoría, se pueden utilizar de dos formas diferentes. Por un lado lo podemos aplicar con nuestro cabello húmedo tras la ducha y por otro lado lo podemos aplicar después de haber secado nuestro cabello para ayudarnos un poquito a sellar las puntas. Realmente viene un poco determinado según las necesidades que tengamos. En cabellos que sean más rebeldes, difíciles de controlar, etc., aplicarlo justamente después del secado puede ayudarnos justamente con este encrespamiento a aportar un poco de forma a nuestro cabello, a controlarlo un poco más. Para cabellos que no sean tan rebeldes y difíciles de controlar, que sean rizados pero no sean tan rebeldes, sí que es cierto que el aplicarlo con nuestro cabello húmedo le va a aportar toda la hidratación que necesita, le va a aportar todo el brillo, etc. Va a ayudarnos a controlar el encrespamiento y nos va a ayudar un poquito a que la forma de nuestro cabello quede mucho más definida. Realmente el uso sobre cabello seco o cabello húmedo dependerá un poquito de nuestras necesidades. Es más, para cabellos que sean muy rizados y también sean rebeldes y tienden mucho a encresparse, se puede utilizar tanto con el cabello húmedo tras la ducha, y tras el secado del cabello podemos ayudar un poquito a sellar las puntas añadiéndolo también con el cabello seco. Esto depende muchísimo de las necesidades de vuestro cabello, pero sin
simplemente que conozcamos estas dos formas de poder aplicarlo, tanto con el cabello húmedo como con el cabello seco, para ayudarnos así un poquito a definir un poquito su forma y a sellar también las puntas. Dicho esto, ya vamos a empezar a conocer el listado de ingredientes en profundidad, y tiene en total 12 ingredientes este serum, empezando por el primero, en primer lugar, un aceite esterificado. Este aceite esterificado fundamentalmente va a actuar como emoliente, ayudando a suavizar nuestra fibra capilar. A continuación encontramos el aceite de aguacate, uno de los aceites que venían justamente resaltados en el etiquetado. El aceite de aguacate actúa como protector de nuestra fibra capilar, además de hidratarla en profundidad y aportarle muchísimo brillo. A continuación, en el número 3 tendríamos el aceite de macadamia. El aceite de macadamia hidrata, fortalece también nuestro cabello, le aporta también todo su brillo. Justamente nos ayuda muchísimo a reparar estas puntas abiertas. Además, gracias a que las hidrata, también nos ayuda justamente a que sea más difícil que se rompa. Fundamentalmente lo que nos hace es fortalecer nuestra fibra capilar. También combate el encrespamiento, así que va a ser ideal para todas aquellas puntas que estén mucho más castigadas, que estén más abiertas, que estén muy secas. Justamente este aceite es fundamental para tratar justamente esto. A continuación, en el número 4 tenemos un emoliente, otro suavizante para nuestro cabello que también actúa como solvente. A continuación, en el número 5 encontramos el aceite de argán, conocido como oro líquido. Realmente lo que nos aporta es muchísimo brillo a nuestro cabello y muchísima hidratación. Gracias a su contenido en ácidos grasos esenciales y también a su poder antioxidante, nos va a aportar a nuestro cabello justamente todo su brillo, además de hidratarlo en profundidad. Es ideal también justamente para tratar todo este encrespamiento, este frizz, y fundamentalmente al hidratar nuestro cabello lo deja mucho más sedoso, más manejable, etc. A continuación, en el número 6 encontramos el aceite de soja, y es que realmente este activo no venía resaltado en su etiquetado. De hecho, no resaltaba el aceite de coco, el cual no viene en el listado de ingredientes de este serum, pero sí que es cierto que algunos de los aceites esterificados que hemos visto derivan del coco, y es por esto que nos venía resaltado en el etiquetado. Pero vemos también este activo, el aceite de soja, que no venía resaltado en el etiquetado, pero también tiene unas propiedades muy interesantes, y es que nos va a ayudar muchísimo también a hidratar en profundidad nuestro cabello, también a aportarle muchísimo brillo, a controlar el encrespamiento, y también, añadido a todo esto, también ayuda a prevenir su rotura, también lo protege. Realmente tiene muy buenas propiedades. Y hasta aquí quería detenerme, porque hasta aquí es donde llegan un poquito todos estos activos más interesantes que hemos encontrado en esta formulación. Y es que lo que más me ha gustado es encontrar ya en el segundo, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, es cuando estamos encontrando realmente estos aceites. Aunque en primer lugar tenemos un aceite esterificado, a continuación ya encontramos estos aceites que venían resaltados justamente en el etiquetado, teniendo justamente en una alta proporción muchos de estos aceites, en alta proporción, además de los que vienen resaltados, que tienen unas propiedades muy interesantes y muy buenas para nuestro cabello. Estamos viendo que está en una gran proporción. Vamos a poder aprovechar al máximo las propiedades que tienen estos activos, debido a que se encuentran en una gran proporción con respecto al total de la fórmula. Dicho esto, y de aquí al final de la formulación encontramos perfumantes, encontramos estabilizadores de las emulsiones, pero me quería detener justamente a resaltar uno de los activos que contiene, que realmente me hubiera gustado encontrarlo un poquito más arriba, que es el escualeno. Y es que en el número 10 es donde encontramos este escualeno. Me hubiera gustado encontrarlo, como he comentado, un poquito más arriba, ya que las propiedades del escualeno son ideales justamente para un serum que está específicamente pensado con la finalidad de aquellos cabellos rizados, rebeldes, etc. Y es que tiene propiedades emolientes, suavizantes, antiestáticas, y también nos ayuda a restaurar nuestra fibra capilar. Realmente tiene unas muy buenas propiedades, y hubiese sido ideal encontrarlo un poquito más arriba del listado de ingredientes para que estuviera en una mayor proporción. Pero realmente, como hemos visto y tenemos todos los aceites que venían resaltados, además de alguno más, los tenemos arriba en el listado de ingredientes, así que sí que vamos a conseguir hidratación en profundidad, mucho brillo, restauración también de nuestra fibra capilar, y también ayudarnos un poquito a reparar. Y bien, ya hasta aquí ya hemos conocido todo el listado de ingredientes, y como hemos visto, no contiene siliconas, no contiene parabenos, no contiene sulfatos. Realmente sí que sería un producto apto para el método Curly. Y ahora vamos a conocer el precio para ver si realmente vale la pena cuando hagamos una valoración de la relación calidad-precio. Y es que este producto cuesta 4 euros por 100 mililitros. Y es que, aunque nos pueda parecer
parecer que 4 euros puede ser un precio algo elevado por 100 mililitros de capacidad, tenemos que tener en cuenta que únicamente tenemos que aplicar 3, 4, 5 gotas más o menos aproximadamente en las palmas de la mano a la hora de aplicarlo. No aplicamos una gran cantidad de producto, por lo que la duración del mismo va a ser muy larga. Además, añadido de esto, también tenemos que tener en cuenta que los activos que contiene sí que se encuentran en una gran proporción. Hemos visto que tenemos varios de los aceites en el número 2, en el número 3 del listado de ingredientes, realmente con unas muy buenas propiedades, así que sí que vamos a conseguir justamente que nuestro cabello obtenga toda la hidratación, vamos a conseguir definirlo bien, vamos a conseguir repararlo, vamos a conseguir justamente hidratarlo en profundidad. Así que realmente este producto, 4 euros por 100 mililitros, contando que no vamos a utilizar mucha cantidad y que todos estos activos que son fundamentalmente los que tienen estas propiedades que nos van a dar tantos beneficios a nuestro cabello, estando en una gran proporción, realmente me parece que la valoración, relación calidad-precio, me parece que totalmente vale la pena. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejéis en los comentarios si ya habéis probado este serum, qué tal os ha funcionado, si os gustaría que siguiera analizando más productos de esta nueva gama Cure Perfect de Mercadona, también dejádmelo aquí en los comentarios. Si os gustaría que analizara también otros serums, que hiciera comparaciones de sus composiciones sobre otros productos, ya sea de supermercados, de marcas, etcétera, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!